fue como que, wow, la gente de mi vida no está. Y es un momento fuerte, porque son gente que tú amas. Y entonces empiezas a decir, wow, yo fallé, habré sido yo. Y empieza el Espíritu Santo a trabajar contigo. Y ciertamente cuando llega ese momento, pues es como tú dices, reconocer, la parte de reconocer es muy difícil, porque nosotros no queremos aceptar que erramos, no queremos aceptar que estuvimos mal. No queremos vernos como débiles. Definitivamente, o sea, y sobre todas las cosas, yo creo que en estos tiempos está operando algo muy fuerte, es el ego y el orgullo. El ego y el orgullo simplemente te llevan a llevar a una muerte espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento de Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Estoy feliz de que tú estés ahí, nos haya dado el privilegio de escucharnos. Y es que hoy tenemos una palabra de bendición, restauración, vida. Yo estoy realmente gozosa de tener ese honor de transmitir este conocimiento al mundo completo, porque yo sé que muchos corazones van a estar transformados, pero no estoy sola y la responsabilidad de compartir esta experiencia no es mía, sino de una gran mujer de Dios que le voy a dar la oportunidad que ella se presente y salude a la audiencia. Dios te bendiga, amada. Dios te bendiga, Madeline. Pues me llamo Yesenia, ¿verdad? Yesenia Santiago, vengo desde la isla de Puerto Rico, acá, ¿verdad? Compartir con ustedes, y para mí es un privilegio, un honor estar aquí, poder, ¿verdad?, hablar y compartir contigo un poco de lo que ha sido mi testimonio en los pasados meses, en los pasados años. Wow, tremendo. Estuvimos, realmente yo estoy gozosa de que esa isla del encanto, un miembro de esa hermosa nación esté aquí con nosotros, siendo parte de aquí, de esta gran familia que es Excelencia Cristiana. Y es como lo digo siempre, Excelencia Cristiana día a día crece y ustedes son parte de ese crecimiento. Estuvimos hablando acerca del liderazgo, la importancia de estar preparado, todos los requisitos que debe de tener un ministro para estar, aún incluso tomando, vamos a decir, una escoba, un suape en el asunto del ministerio. Yo quiero que tú comiences a desarrollar tu mensaje, el mensaje que tienes asignado para las personas que nos estén escuchando. Amén, amada. Pues mira, sí, como conversábamos, ¿verdad?, antes de comenzar el programa, ciertamente estamos viviendo un tiempo donde necesitamos, ¿verdad?, capacitar nuestros líderes. Aún, como decías, para pasar un suape, en Puerto Rico le decimos un mapo o una escoba, realmente no es cualquier cosa y no podemos tomarlo en poco. Es necesario, ¿verdad?, una capacitación, es necesario una madurez espiritual, y sobre todo que como siervos y siervas de Dios seamos transformados y hayamos sido sanados por el Maestro. Porque cuando llegamos a servir a Cristo, llegamos con todas nuestras imperfecciones, llegamos con todos nuestros defectos, con todo nuestro bagaje, ¿verdad?, con todas esas heridas que día tras día han estado en nuestras vidas. Y a veces queremos maquillarnos, ¿verdad?, como de que todo está bien, todo está perfecto, conmigo no pasa nada, yo amo y sirvo a Dios. Pero la realidad es que en el transcurso, ¿verdad?, de tu diario vivir y de lo que es tu ministerio, ¿verdad?, y lo que Dios va a ir haciendo con cada uno, ¿verdad?, porque quizás llegamos a mapear y a barrer, pero no nos vamos a quedar ahí. Eso no es lo que Dios tiene para cada persona. Yo digo que eso es un comienzo, sí, pero de ahí Dios nos va llevando y nos va llevando a otras áreas, pero es necesario haber sanado, es necesario haber sido transformado, porque si no, ¿qué sucede? Sucede lo que me pasó a mí. Entras en un momento dado donde aparentas, ¿verdad?, estar todo bien en tu vida, donde amas a Dios con pasión, pero no has permitido ser sanada, no has permitido ser transformada por el Maestro. Y muchas veces, ¿verdad?, vivimos hasta una doble vida, porque en la iglesia, ¿verdad?, somos algo y tenemos una apariencia donde todo el mundo nos reconoce como líderes, ¿verdad?, nos avala y pues tienen una gran confianza en nosotros como líderes, pero la realidad de nuestras vidas es otra. Lo que se está manifestando en nuestras vidas no es el mundo espiritual del Padre Celestial, no es el reino de los cielos, sino es el mundo espiritual de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las heridas, el rencor, el odio, las raíces de amargura, todas esas cosas no manifiestan el reino de Dios, manifiestan el reino de las tinieblas. Y es interesante, ¿verdad?, como te comentaba al comenzar, que en mi caso, ¿verdad?, yo tuve una oportunidad de conocer al Señor desde muy joven, y ya a cierta edad pues comenzar a trabajar dentro de lo que es el ministerio en diferentes posiciones, tanto hasta llegar a ser mano derecha de mis pastores. Y para cualquier persona yo tenía un ministerio exitoso,
Yo tenía una carrera, ¿verdad?, dentro de la obra de Dios, donde había pasado por muchas posiciones, por muchos liderazgos, y wow, o sea, para cualquier persona yo era un excelente líder. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros descuidamos también nuestra área espiritual, entonces también el reino de las tinieblas hace su parte. Es necesario ahí, por es que te decía, es necesario ser capacitado, es necesario ser sanado. ¿Por qué? Porque en algún momento de la travesía, lo que dejaste y lo que escondiste en el corazón va a salir. Así es. Va a salir. Y ahí radica mi testimonio. Yo comienzo, ¿verdad?, hace aproximadamente como 6 años, a trabajar mano a mano con los que hoy día son mis pastores, son mis padres espirituales, y son personas que wow, en mi vida valoro, honro, porque realmente han demostrado ser gente de Dios. Y comienzo a trabajar con ellos de la nada, así, como un ujier, o sea, sencillo, hasta llegar a ser su mano derecha, hasta llegar a correr la agenda de mis pastores, de la iglesia, la secretaria de mi iglesia en un momento dado, pero no había sido transformada, no había sido restaurada. Y es interesante, y quizás tú dirás, wow, este testimonio es un poco fuerte, pero hoy día estamos viendo esto. Estamos viendo líderes que están trabajando mano a mano, que están corriendo inclusive congregaciones, líderes que están predicando en el altar, pero no han sido restaurados. Y aunque delante del pueblo son, ¿verdad?, de una manera, en su intimidad realmente hay algo que está operando, que no está bien. Y recuerdo, ¿verdad?, que en un momento dado pasamos por muchos procesos, ¿verdad? Dentro con todo ministerio van a haber momentos buenos, van a haber momentos estremecedores. Y en uno de esos momentos donde fuimos estremecidos, se manifestó lo que estaba oculto. Entonces, Yesenia, que era la persona, que era la mano derecha, que era la persona de confianza, pasó a ser la persona que traicionó, que laceró, ¿verdad? Que en vez de ser ese apoyo, era todo lo contrario. Y fue muy fuerte para mis pastores, ¿verdad? Inclusive para mí, porque cuando tú traicionas muchas veces tú no quieres hacerlo. Por ejemplo, vemos un Judas que traicionó a Jesús y en su corazón quizás él no quería hacerlo, pero su concupiscencia, o sea, lo que había en él, que no fue trabajado, lo llevó a eso. Yo estoy segura que Jesús no hubiese querido que Judas se ahorcara, pero su culpa lo llevó a eso. Y entonces ahí es donde vamos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo como líderes? ¿Quiénes somos como líderes? Yo personalmente, ¿verdad?, puedo decirte que no me siento orgullosa de lo que pasó, pero sé que Dios me perdonó, sé que Dios me restauró y puso pastores conforme a su corazón. Entonces ahí es donde vemos quiénes estamos siendo como líderes. ¿Estamos realmente haciendo el trabajo y la obra de Dios? Te puedo decir, por ejemplo, cuando sucedió la situación en mi iglesia, ¿verdad?, donde tristemente yo tengo que decirte que yo me levanté en contra de mis pastores. Wow, muy fuerte, porque si vamos a la palabra que dice David, oye, Saúl lo buscó para matarlo, lo buscaba para matarlo, y David, habiendo podido matarlo, simplemente no, le perdonó la vida. Y aún dice la palabra que cuando él cortó la esquina del manto de Saúl, él fue redarguido porque él sabía que no podía tocar el ungido de Jehová. Entonces, eso lo hace el temor de Dios en tu vida, eso lo hace la madurez, eso lo hace la preparación. Pero cuando tú no pasas por madurez, cuando no pasas por transformación, por restauración, entonces tú no tienes temor de Dios y no te importa tocar al ungido de Jehová. Y eso pasó en mi vida. En un momento dado, yo me desconecté de la fuente por completo. Después de tantos años sirviéndole a Dios, de repente era más importante la obra que el dueño de la obra. Cuando eso pasa en nuestras vidas, entonces caemos en este tipo ¿verdad?, de conducta que no es aprobada. Si yo te dijera hoy, ¿verdad?, que alguien te traiciona, pues ¿cuál es la conducta del ser humano? Automáticamente queremos esa persona fuera de tu vida porque esa persona te traicionó, esa persona te laceró, esa persona te causó daño, dolor, estremecimiento, lo que sea. O sea, puede haber sido chiquito, puede haber sido grande, pero como seres humanos tendemos a decir, no, esa persona yo no la quiero en mi vida, ¿no? Porque ella me hizo daño, ¿no? Pues ella allá, yo acá, pero esa no fue mi historia. Y doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque me enseñó que nosotros tenemos que ser pastores, que nosotros tenemos que ser siervos conforme al corazón de Dios. Yo pasé por un proceso donde mis pastores sí me tuvieron que sentar, porque es que si tú haces algo mal, tú tienes que ser sentado, tú tienes que ser trabajado, tú tienes que ser pulido. Y eso no va a ser trepado en el altar, eso no va a ser predicando su palabra, ¿no? Tú tienes que sentarte, tú tienes que irte a la intimidad, tú tienes que irte al aposento. Así que ese momento llegó a mi vida, donde de literalmente ser la secretaria, dirigir las misiones de mi iglesia, y muchas otras cosas, porque tú sabes que cuando estamos en Dios hacemos de todo lo que nos venga a la mano a hacer. Me tocó sentarme
Y por un minuto pensé, ¿verdad? Aquí se terminó todo. Ya, tú sabes, no hay más nada para Yesenia. Pero honro la vida de mis pastores porque ciertamente ellos, en vez de rechazarme, en vez de decir, no, yo no la quiero al lado mío, simplemente me sentaron, sí, pero me restauraron, me enseñaron, me confrontaron. Y esa parte es muy fuerte porque yo me pongo por un minuto en su lugar. En aquel momento quizás no lo hacía, pero ahora yo digo, wow, o sea, la persona que te, como dicen por ahí en Puerto Rico, que te apuñaló, o sea, que te traicionó, y yo me estoy poniendo en el lugar de restaurarla. Wow, ahí yo pude ver el amor de Jesús. Ahí yo pude ver lo que Jesús hubiera hecho. Quizás nosotros humanamente no lo haríamos, pero Jesús lo haría. Y eso lo aprendí, ¿verdad? En este caminar. Y quizás otros dirían como que, wow, pues aquí terminó, porque veo, ¿verdad? Y esto no sé si me puedas, lo puedas compartir conmigo, pero vemos hoy día muchas iglesias divididas por líderes enfermos y no enfermos, ¿verdad? Enfermos espiritualmente hablando. Vemos líderes cansados, pastores que se sienten solos en la obra, que sienten que no tienen en quién confiar. Y ciertamente es porque no hay un liderazgo sano, no hay un liderazgo que haya sido preparado. Y para mí esto ha sido una enseñanza tan poderosa que creo que antes de poner a cualquier persona en ningún liderazgo, debe ser preparada, debe ser trabajada espiritualmente, debe tener una intimidad con Dios. Y no simplemente, ¿verdad? Pues mira, porque canta bonito, porque predica bien, porque me ayuda. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias sobre los líderes, sobre los ungidos de Jehová. Yo realmente puedo decirte y puedo testificar que vi a mis pastores llorar por lo que pasó. Vi a mis pastores realmente tener que ir, como uno dice, a la fuente y perdonar. Y eso para mí impactó mi vida, porque también he visto, ¿verdad? En este camino he visto tantas cosas, pero he visto líderes que literalmente dividen iglesia y sus pastores los despiden. Aquí no te quiero, ok, tú lo hiciste, vete, no hay problema, vete, pero vete. Veo líderes que aún estando dentro de la iglesia y sus pastores dándolo el todo por ellos, aún así se levantan en contra de sus pastores o de su líder, porque te hablo de pastores porque fue mi experiencia con mis pastores, pero tenemos, por ejemplo, un ministerio de, vamos a decir, de evangelismo, de misiones, y tú eres la líder, y entonces tienes a la gente que está a tu cargo levantándose en tu contra en vez de apoyarte. Y ahí una vez más vemos lo que es, una vez más, trabajar espiritualmente. Yo creo que estamos en tiempos de que sí hay que llevar la palabra de Dios, pero necesitamos ser preparados y capacitados, porque en esos procesos hay gente que se cae y no se levanta. Entonces yo le doy gracias a Dios porque en mi caso, aunque yo me caí feo. Me caí feo porque quizás yo no era la líder del Ministerio de Misiones. O sea, no era una oveja más. O sea, era una persona de posición de liderazgo, era una persona de autoridad dentro de la obra. Y me caí, toda la iglesia vio que me caí, ¿entiendes? Entonces pude haberme quedado ahí postrada, pero no, o sea, tuve pastores que me levantaron. Tuve pastores conforme al corazón que como uno dice, me sacaron de ese lodo cenagoso en el que yo propiamente me metí, porque a mí nadie me dijo, levántate en contra de los pastores. Fue mi propia concupiscencia, fue mi humanidad y mi carne, porque la palabra dice que no hay ni uno solo bueno, y a veces nos creemos que somos buenos. Entonces, cuando nosotros no vivimos la palabra, estas cosas pasan. Sí, wow, tremendo. Lo más difícil de esta situación es reconocer. Para nosotros volver y regresar al principio, al origen de donde estuvimos en un momento atrás. Y ahí hubo algo que me movió mucho. ¿Sabes por qué? Porque hemos entrado en un ambiente, en un sistema donde creemos que estar en muchas actividades estamos siendo efectivos, estamos siendo certeros. Y creemos también que hacer algo para el dueño de la obra, estamos honrándolo porque es para él. Y estar desconectado de la presencia de Dios sin buscar la dirección específica de lo que Él quiere que hagamos, estaremos dando golpes al aire. Y en esa parte me gustaría saber, porque es lo más difícil para el ser humano cuando comete un error, reconocer. Y más nuestra naturaleza pecaminosa, esa concupiscencia caída, que nosotros decimos, bueno, yo pongo mi punto, yo estoy pasando por esto y yo tengo mis razones para levantarme.
pero has llegado a un punto donde realmente estás hablando de una persona que puede vivir en el Espíritu. ¿Cómo reconociste tu error? ¿Cómo te encontraste? ¿Te chocaste con ese error? Wow, pues mira, ciertamente has dado un punto que fue el punto más difícil del proceso, porque la parte que te dije es la parte bonita, pero cuando tú, como tú dices, cuando ocurre una situación, nosotros humanamente decimos, yo estoy bien, yo sé que el pastor esto, que el pastor lo otro, que no sé qué, y por ahí tú sigues, ¿verdad?, diciendo 4 cosas que no son ciertas, porque estamos en una autodefensa, entonces estamos expuestos en las de que no, yo estoy bien, él está mal. Esa es la posición que tomamos. Entonces, cuando llega ese momento a mi vida, pues fue muy fuerte, primeramente porque quienes son mis pastores hoy día eran mis amigos principalmente antes de ser mis pastores. Entonces, la traducción es más fuerte todavía, ¿ves? Y entonces, cuando yo llego a ese momento en donde literalmente quedé sola en mi aposento, donde aunque ellos estaban orando por mí, pero ellos tuvieron que tomar una distancia, no una distancia de que vete y te voy a dejar, porque aún así te puedo decir que en medio del proceso siempre mantuvimos comunicación, siempre recibí mensajes de mis pastores, específicamente de mi pastora, y la cosa había sido con ella, la situación había sido más fuerte, había sido con ella que con el pastor, y aún así ella estuvo ahí. Pero hubo un momento dado donde hubo una pausa, donde simplemente, aunque yo le escribía o ella me escribía, ninguna nos contestábamos. Y en ese momento tengo que decir que yo tuve que, ¿verdad?, decir wow, porque yo seguía empeñada en que no, yo estaba bien y ella estaba mal. Es una real, tengo que ser honesta contigo. Pero no es hasta que tú permites que el Espíritu Santo realmente te redarguya. No es hasta que permites cuando tú empiezas a extrañar y de repente yo un día me vi en mi habitación mirando al techo y fue como que, wow, la gente de mi vida no está. Y es un momento fuerte, porque son gente que tú amas. Y entonces empiezas a decir, wow, yo fallé, habré sido yo. Y empieza el Espíritu Santo a trabajar contigo. Y ciertamente cuando llega ese momento, pues es como tú dices, reconocer, la parte de reconocer es muy difícil, porque nosotros no queremos aceptar que erramos, no queremos aceptar que estuvimos mal. No queremos vernos como débiles. Definitivamente, o sea, y sobre todas las cosas, yo creo que en estos tiempos está operando algo muy fuerte, es el ego y el orgullo. El ego y el orgullo simplemente te van a llevar a una muerte espiritual. Entonces, en ese tiempo yo tuve que morir a eso y agarrar un día el teléfono y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, yo fallé, yo lo hice mal, yo no debía haber hecho esto, yo sé que confiabas en mí. Entonces, esa parte, yo te lo estoy diciendo ahora bien fácil, pero eso fue a llanto. El Señor me quebrantó de tal manera que aún cuando ya yo había pasado ese quebranto con el Señor, cuando yo agarré mi teléfono para decirle a él, ¿verdad?, para decirle a mi pastora, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, necesito pedirte perdón, necesito reconocer que te fallé, que no esperabas esto de mí y que yo estuve mal. Realmente eso fue un momento muy fuerte, de mucho quebranto, pero un momento de sanidad, ¿ves? Un momento de sanidad no solo para mi vida, sino también para la vida de ella, ¿verdad? En este caso de mi pastora, porque tú no esperas, volvemos a lo mismo, tú no esperas que la persona que está contigo, la persona que dice que te ama, que te apoya, que va contigo y dice, pastora, vamos a todo, a lo que haya que hacer, como dicen aquí, o sea, realmente tú no esperas eso de esa persona. Y estamos hablando en este caso, una vez más, como te dije, pastor, pero esto se da en muchas esferas dentro de la iglesia, o sea, hay muchas veces que delegamos, ¿verdad?, autoridad o que delegamos alguna cosita, ¿verdad?, dentro de la iglesia y lo que viene de atrás es un golpe. Y es muy difícil porque no todo el mundo tiene la capacidad, como tú dices, de poder reconocer, Wow. ¿Y el proceso de sanidad entonces? Muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un tiempo de microondas. O sea, entramos hoy aquí, queremos, o sea, ya te pedí perdón y yo quiero que mañana todo sea igual. Y fue como que, wow. O sea, no es así. Entonces, vamos a decir algo, o sea, tú trabajaste toda una vida para construir un edificio y de repente una zapata y de repente una sola decisión lo derrumbaste. Una sola decisión mal tomada, derrumbaste eso. Y entonces trabajaste 6 años para prepararlo, pero de repente en un día lo tiraste al piso. Entonces quieres que en un día lo que hiciste en 6 años se vuelva a reconstruir y la realidad es que no pasa así. Entonces ese proceso es un proceso fuerte, pero ciertamente se da con mucha comunicación, sobre todo poniendo a Dios, reconociendo que Dios es el centro de todas las cosas y sobre todas las cosas, ¿verdad?, cuando hay el amor genuino de Dios. Cuando Dios realmente ha puesto su amor en ti, tú puedes empezar a ver a las personas como Dios las ve. Y yo creo que una de las claves de esa restauración, de ese proceso de sanidad, fue el saber que mi pastora siempre me veía como Dios me veía.
Aun cuando muchas veces yo decía, ya yo no me levanto, ya yo no me voy a recuperar, o sea, yo perdí todo, porque vamos a ser sinceros, o sea, de repente yo perdí el ser la secretaria, el enemigo te hace ver que pierdes cosas, o sea, de repente yo decía, wow, ya no soy la secretaria de mi pastora, ya no soy la secretaria de mi iglesia, ya no tengo el ministerio de misiones, las cosas que más me apasionaban, o sea, las cosas que como uno dice, que te sacan de la cama, porque en Dios te da cosas que te sacan, que te apasionan, y de repente ya nada de eso estaba. Entonces yo me veía en mi casa haciendo nada, veía a otras personas haciendo lo que yo hacía, y eso hace el proceso más duro. Pero en medio de eso siempre estuvo una palabra de ella donde decía, yo creo en ti, tú no has perdido nada, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que permitas que Dios te restaure. Y yo creo que eso fue una parte muy vital. Pero sobre todas las cosas, yo creo que lo principal, y realmente, aunque ellos fueron instrumentos, fue el toque de Dios en mi vida. Es realmente ir ante su presencia y reconocer que no solo le fallé a mis pastores, yo le fallé a Él. Porque la confianza de estar al lado de ellos me la dio Él, quien me puso ahí para cuidar de ellos, para ser su mano derecha, para llevar esa visión que Dios había puesto a otro nivel, fue Dios. Entonces, a quien yo realmente le fallé fue a Dios. Y tuvo que haber un proceso donde tuve que decir, Señor, perdóname. Donde me tuve que desnudar delante de su presencia y decirle, sé que lo hice mal. Y permitir, ¿verdad?, que ese abrazo del Padre llegara, que realmente fuera Dios en mi vida. Y te puedo decir, realmente ese día fue un día muy especial. Fue un día muy especial para mí, que marcó mi vida, marcó un antes, marcó un después. Y ¿qué te puedo decir? Hoy por hoy, quizás para muchos esto va a ser de locos escucharlo, pero hoy por hoy camino con mi pastora. Hoy por hoy sigo, no soy su mano derecha, no soy su secretaria, porque pues en el proceso Dios tenía que levantar a alguien, era justo y necesario, porque la obra de Dios no se detiene ni por ti ni por mí, Dios va a hacer lo que tiene que hacer contigo o sin ti, como decía. O sea, tú quieres hacer las cosas como Dios quiere que tú las hagas, Dios va a ir contigo y te va a llevar de nivel en nivel, de gloria en gloria. Pero si tú te detienes, el Señor tiene que continuar porque las almas tienen que venir a Cristo, las almas no se pueden perder. Y entonces, hoy por hoy, no soy la secretaria, pero camino con ella. Hoy por hoy, por ejemplo, ella está de gira aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, y yo estoy con ella. Cuando para mucha gente sería como que, ¿en serio? O sea, después que tú hiciste lo que te hiciste, o sea, pues sí, el Señor lo permitió. El Señor ha restaurado la relación de tal manera que te puedo decir. Ella es mi pastora, mi madre espiritual, mi amiga, y sobre todas las cosas realmente tenemos un testimonio en común para hablarle a la gente, porque es triste decirlo, pero es una realidad. Hay muchos líderes detrás de los grandes líderes traicionando no solamente al líder, sino traicionando a Dios, porque no le hacemos daño al líder. El líder Dios lo va a cuidar, lo va a restaurar, lo va a proteger, va a guardar su corazón. Pero a quien nosotros le estamos haciendo daño es al Espíritu Santo de Dios, es al Señor, porque con nuestros actos nosotros dañamos la imagen del Evangelio. Mucha gente dirá, ¿verdad? Y yo siempre le digo, Señor, wow, ayúdame con esa. Por lo mucha gente dirá, wow, esa traicionó a su pastora, esa muchacha, como que tú sabes. Y eso siempre va a quedar, no, mira, los cristianos, eso de ellos entre ellos, tú sabes, son terribles. Y es triste que la gente de afuera tenga que decir algo así de nosotros, porque está pasando, porque no queremos enfrentarlo. Yo creo que estamos en un tiempo que espiritualmente tenemos que enfrentar nuestra condición. Así es. Tenemos que enfrentar nuestra condición para que el reino de Dios pueda ser manifestado y para que las almas, que es lo que aquí importa, las almas puedan realmente llegar a Jesucristo. Sí, es algo bien importante lo que acabaste de hablar, pero para eso tenemos que obtener una sensibilidad en el espíritu. Y yo me hago esta pregunta, ¿cómo tú recuperaste? Porque a veces tantas ocupaciones en el ministerio crean en nosotros callosidad. Es como cuando tú utilizas mucho una parte en una área y se hacen callos, y esos callos hacen que nosotros nos hagamos insensibles, nos hagamos inmunes, porque tanto trabajo. Como hablabas en el principio, a veces trabajamos mucho para el dueño de la obra, pero no estamos conectados con el dueño de la obra. ¿Cómo recuperaste la sensibilidad en el espíritu? Mira, es un detalle muy fuerte. Ese detalle que acabas de dar es muy fuerte, porque ciertamente sí. O sea, llega un momento en que estamos tan ocupados en la obra que se nos olvida quién es el dueño y a quién realmente nos debemos. Y yo tengo que decirte que sí, llegó un momento dado, cuando todo esto, cuando en verdad se da la situación y se da ese tiempo de desapego, literalmente, donde pues ya no estoy en nada, donde yo misma hubo cosas que me las quitaron, ¿verdad? Justamente me las tuve que entregar, y hubo otras que por coraje las entregué, las solté.
pero de repente, es como tú dices, o sea, no había una sensibilidad en el espíritu. Yo estaba totalmente endurecida, totalmente parada en lo que mi humanidad, mi pensamiento, lo que yo pensaba, lo que yo creía, lo que yo entendía. Y cuando estamos en Dios no podemos ni creer, ni pensar, ni entender. Tenemos que simplemente dejar que sea Dios. Y sí llegó ese momento donde yo salgo de todo y me veo sola, pero no podía llorar, no podía orar, no podía decir, Señor, fallé. ¿Por qué no? Porque para mí yo era la que estaba bien. O sea, mi corazón estaba totalmente endurecido, totalmente alejada, ¿verdad?, de lo que era el Espíritu Santo de Dios. Y tú puedes, es triste porque a veces nos vemos dentro de la iglesia y hay una manifestación del Espíritu. Y tú puedes sentir el Espíritu, porque ¿quién no va a sentir el Espíritu Santo de Dios? Él se hace sentir. Pero una cosa es que tú sientas el Espíritu y otra cosa es que el Espíritu Santo viva en ti. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, aunque yo estaba en la iglesia y podía sentir la manifestación del Espíritu cuando había unos cultos gloriosos, porque para la gloria y honra de Dios siempre hemos tenido, ¿verdad?, la bendición de poder sentir la manifestación del Espíritu dentro de la casa, en la casa en la que nos congregamos. Pero una cosa era sentirlo y otra cosa era tenerlo dentro. Cuando tú sientes el Espíritu, lo sientes en la iglesia, pero cuando sales por la puerta estás igual de vacío, estás igual de endurecido, o sea, estás totalmente muerto. Y yo puedo decirte que quizás yo estaba muerta en ese momento. Es muy probable que yo estuviera muerta. ¿Por qué? Porque yo llegaba a mi casa y yo estaba peleando por lo que pasó, yo estaba hablando mal de mis pastores, yo estaba con comentarios fuera de lugar, comentarios que no eran de una sierva de Dios. Y eso pasa, ¿por qué? Porque tu corazón está endurecido. Entonces de repente yo me siento así, donde no puedo orar, donde no podía reconocer, donde todo el mundo estaba mal menos yo. Y pasó mucho tiempo, Madeline, pasó mucho tiempo, pasé horas en mi habitación, momentos de soledad, momentos de llanto, momentos de quebranto, pero callada, no, nadie sabía, eso era yo en mi cuarto. Y para todo el mundo yo salía con una sonrisa y todo estaba perfecto, pero cuando yo llegaba a mi habitación era otra la historia. Y llegó un momento en que literalmente tuve que clamar, tuve que decirle, Señor, no puedo sin ti. Ya yo no aguanto más esta situación, ya yo no aguanto esta soledad, ya yo no aguanto este dolor, ya no aguanto esta tristeza. Porque independientemente amamos lo que hacemos. Entonces cuando todo eso te es removido, por las razones que sean, causa dolor. Y yo te puedo decir que yo me llené de dolor en un momento dado, me llené de mucho dolor. Y fue muy duro romper con eso, muy duro, muy duro. Simplemente tengo que decirte que fue Dios. Un día me levanté y me senté en mi escritorio, yo trabajo por cuenta propia. Es una de las razones también que me permite estar aquí, porque el Señor me ha dado una empresa propia y pues puedo entrar y salir. Pero ese día me levanté, me senté en mi escritorio y simplemente comencé a llorar. Comencé a llorar desconsolado. Mi esposo entró a la habitación y me dice, ¿tú estás bien? Y yo no podía ni hablar, era un llanto que no podía ni hablar. Y él simplemente cerró la puerta, me dejó ahí. Yo no sé cuántas horas pasaron, yo no sé cuántas horas yo estuve llorando, pero el quebranto fue muy fuerte. Y fue ahí cuando comencé nuevamente a sentir el Espíritu Santo de Dios. Pero la noche antes le había dicho, Señor, no aguanto más, ya yo no quiero estar así. Aunque yo ya lo perdí todo, porque el enemigo me había hecho creer que lo había perdido todo. Le dije, aunque ya yo perdí todo, por lo menos yo quiero tenerte a ti. Fíjate, ¿por qué? Porque volvemos al comienzo de lo que me preguntabas. O sea, para mí ya era más importante la obra que el mismo Señor. Para mí ya era más importante ser la secretaria, ser la líder de aquello, hacer esto, hacer lo otro. Los compromisos que realmente Dios. Entonces ahí es donde el Señor dice, no, porque es que tú tienes que mirarme a mí. O sea, se trata de mí, no se trata de nada, de todo lo demás. Lo demás es bueno y es necesario y tenemos que hacerlo, pero no es lo principal soy yo. Y esa noche cuando le dije al Señor así como que, Señor, ya no aguanto más. Jamás pensé que en la mañana cuando me levantara, ¿verdad? Me senté allí y tenía como que tantas cosas que hacer, como que tantas cosas pendientes del trabajo, pero mi mente solamente estaba en la situación de la iglesia, la situación de la iglesia, la situación de la iglesia, la situación con mis pastores, en que yo sabía que ellos estaban dolidos, ¿verdad? O el enemigo me había hecho pensar eso, porque la realidad es que cuando tuvimos la oportunidad simplemente me abrazaron. Me dijeron, Yesenia, te amamos independientemente. No podemos poner nuestra mirada en que tú fallaste, porque nosotros también somos humanos y en algún momento podemos fallar. Pero necesitamos que te levantes, no te puedes quedar ahí. O sea, es necesario que te levantes porque hay una obra que hacer, hay un llamado, hay una palabra que Dios dio sobre esta casa y tú eres parte de eso. Entonces es necesario que tú te levantes. Y te puedo decir, ¿verdad?, que luego de ese día en mi habitación muchas cosas cambiaron. Y aunque
Pasa un tiempo donde el enemigo sigue señalándote, donde empieza a llegar culpabilidad. Y es fuerte porque espiritualmente hablando la gente piensa que esto no pasa. Sí pasa. Sí llegan pensamientos y la parte más difícil de tu trabajar son tus pensamientos de culpa, porque sabes que fuiste tú el que fallaste. Porque somos tan limitados que creemos que Dios no puede hacer todo nuevo, cuando su palabra dice que le ha hecho todas las cosas nuevas. Pero pensamos que no, que nos vamos a quedar ahí. Entonces, esa yo te diría que es una de las partes también muy difícil, reconocer, permitir que Dios te quebrante, permitirte que Dios trabaje en ti, entregarle a Dios esas áreas que tú sabes, porque tú sabes, por ejemplo, en mi caso yo te puedo decir, yo sabía que estaba murmurando, entonces yo tenía que pedirle a Dios que rompiera eso en mí, pero no queremos hacer eso, es como entonces mirarnos por dentro no es bonito. O sea, yo sabía que en mí habían quizás inseguridades, habían quizás raíces de amargura por situaciones pasadas que habían estado ahí, pero entonces yo tenía que entregarle todo eso a Dios. Y eso fue lo que pasó en mi habitación. De repente comencé a decirle, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi corazón, sácame todo lo que tengo dentro de él. Realmente no quiero ser quien he sido hasta ahora, quiero ser conforme a tu corazón, quiero realmente que seas tú en mí. Y literalmente tuve que empezar inclusive a perdonar cosas que yo ni me imaginaba que estaban en mi corazón, porque aún le decía, Señor, muéstrame, revélame qué es lo que hay en mí, cuál es la iniquidad que necesita ser sanada. Y fíjate que te comento esto ahora, muy pocas personas realmente han llegado a esa área, ¿verdad?, tan profunda, porque volvemos a lo mismo, como seres humanos no nos gusta hablar de nuestros defectos o de lo que entendemos, ¿verdad? La gente entiende que está mal o que eso no está bien. O que no, ¿sabes qué? Es tan necesario porque yo creo que al igual que yo, hay mucha gente que ha pasado por esto y quizás se han quedado postrados, quizás se han quedado apartados. Y es más fácil decir, no, la iglesia falló, la iglesia estuvo mal, la iglesia me lastimó. Pero la realidad del caso es, ¿fue la iglesia? ¿O realmente hay algo en ti que tenía que ser trabajado, que tú llevaste a la iglesia pero no permitiste que fuera trabajado? Y ese fue mi caso. Yo estaba en la iglesia, le sirvo a Dios desde que tengo 10 años, cargo un llamado pastoral, que no he hecho en Dios, pero no había permitido en unas áreas de mi vida. Muchas sí Dios las trabajó, pero en otras no había permitido que Dios entrara. Entonces se van a manifestar necesariamente. ¿Para qué? Para que Dios pueda restaurarnos, para que Dios pueda edificarnos y sobre todo para que podamos edificar a otros. Así es, wow, tremenda palabra, tremendo testimonio. Nosotros estamos aquí regocijados porque este tiempo demanda de alguien que se levante como un faro de luz para alumbrar a aquellos que están desviados. Porque hay muchas personas que están ministrando, que sienten la presencia de Dios, que están en el altar, pero su corazón está totalmente alejado del dueño del altar. Quieren buscar los recursos, los beneficios del altar, pero no hay una conexión genuina. Entonces, estamos confundidos, estamos tan ocupados porque vemos tantas manifestaciones y vemos tantas maravillas y decimos, wow, Dios está conmigo. Y cuando llega el momento donde Dios nos confronta y llega ese momento de silencio, de que Dios le toca hablar con nosotros, y nos dice, espérate, déjame sanar esto, déjame arreglar esto que está desordenado, dame la libertad, porque hay algo, es que el Espíritu Santo es un caballero. Y cuando hablaste del asunto de recuperar la sensibilidad, me di cuenta que lo primordial para nosotros reconectarnos con la presencia de Dios es reconocer. Si no le decimos, ven, toma tú el control, te damos la entrada, es tuyo este espacio, y lo honramos. El Señor tiene el poder de hacer lo que sea, pero hay áreas en nuestra vida que Él nos da el espacio, que seamos nosotros que le demos la entrada. Y yo realmente estoy regocijada con esta palabra. Me gustaría que tú le des un mensaje, un consejo a las personas que nos están escuchando en este momento. Pues mira, yo te diría que el mensaje o consejo, ¿verdad?, no es tan simple como que no te desconectes de Dios. Porque mientras estemos conectados a la fuente, nada de lo que yo pasé hubiera pasado si yo no me hubiera desconectado. Dijiste algo, ¿verdad?, que me llama la atención, y es que muchas veces estamos acostumbrados a la manifestación. El Señor siempre va a respaldar su palabra, no por ti, por amor a los que te están escuchando. Entonces yo pasé por eso, yo pasé por un momento donde yo predicaba, ministraba, se daba la gloria de Dios, pero no era por mí, era por aquel, porque es que no depende de mí, dependía de Él. Y Él en su infinita misericordia por las almas lo va a hacer, pero no significa que tú y yo estemos bien. Entonces, ¿qué yo te digo en esta hora? Reconoce,
Tú y yo, cada persona sabe en qué área está fallando. Tú puedes estar en una posición de liderazgo, pero tú sabes en qué área tú estás fallando. Porque algo que te puedo decir es que muchas veces, sin darme cuenta, el Espíritu me redarguyó. Pero yo no quise escuchar. Yo me hice de la vista larga porque es que la humanidad, nuestra carne es muy fuerte y queremos creernos que estamos bien. Entonces, ¿sabes qué? Escucha la voz de Dios, sensibilízate. Y si tú sientes que te estás enfriando, mejor mira, conéctate nuevamente a la fuente. A veces es mejor detenerte ¿verdad?, en la posición o en el cargo, pero no detenerte en Dios. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo me detuve en Dios por el cargo. Porque para mí, en un momento dado, fue más importante el cargo que Dios. Y es una realidad. Así que en esta preciosa mañana, ¿verdad?, y que a los que me están escuchando, le comparto con mucha, ¿verdad?, con mucha honra, porque Dios no quiere que nos avergoncemos. Lo que pasamos en nuestras vidas no es para vergüenza. Realmente Dios borró la vergüenza de nuestras vidas. Lo comparto porque sabes que hay gente allá afuera, Madeline, que están pasando por esto. Hay gente que no se han levantado. Hay gente que simplemente ya no quieren continuar. Así que el consejo es levántate. Pídele a Dios que te restaure porque Él lo va a hacer. Amén, tremendo, tremendo. Esperamos que esta palabra sirva de bendición, que el que no haya escuchado pueda entender de que la presencia de Dios está disponible para restaurarte, no importa en qué posición tú hayas caído. Yo quiero pedirle a nuestra amada Yesenia que esté elevando una oración por la audiencia para nosotros cerrar este segmento. Amén, amén, así será. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, ¿verdad?, que estamos aquí reunidas compartiendo tu palabra, compartiendo las grandezas y las maravillas que tú haces, Señor amado. Padre, en esta mañana queremos presentarte nuestra audiencia, Señor amado, pidiéndote, Padre, que seas tú tocando los corazones, Jehová Dios mío, que esta palabra, Señor, haya llegado y haya ministrado sus vidas, Padre Santo. Aún te pido, Señor, a la distancia, que si hay alguien pasando por esta misma situación, Señor, seas tú tocando su corazón y cambiándolo, transformándolo en un corazón que es de piedra, transformándolo en un corazón de carne, Señor, restaurando, Señor, y levantándolos, porque tú no nos quieres postrados, Señor amado. Te damos gracias por cada persona que se ha conectado a esta programación, Señor amado, y te pedimos que le bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Agradecemos que usted haya estado con nosotros hasta este momento. Esto quiere decir de que el testimonio fue interesante para usted, y si le gustó, dele dedito arriba, dele me gusta, comparta y active la campanita de notificaciones si aún usted no se ha suscrito, para que pueda recibir contenidos que hacemos día a día para bendición de las almas. Así que Dios le bendiga. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz, y también Yesenia Santiago. y esto será hasta la próxima.